Hello everyone, I hope you all are doing great. Hola a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy tenemos otra grabación programada para esta semana. Recuerden que las clases para inglés y para educación física van a seguir en línea. Vamos a seguir al pendiente de cuáles son las indicaciones de nuestras autoridades escolares para ver si es que regresamos a clases presenciales con respecto a las demás materias, pero inglés y educación física por el momento vamos a seguir en línea. Ok, product number 5. La semana pasada estuvimos aprendiendo que era una anecdote o anécdota y estuvimos viendo que es una short story, una historia corta. And that short story talks or tells us about something interesting that happened in our daily lives. Esa historia nos cuenta acerca de algo interesante que pasó en nuestra vida diaria. It is told by you, it can be told by a friend, or it can be told by a relative. Puede ser dicha por ti, por un amigo, por un familiar, pero casi siempre todas las anecdotes que contamos son para llamar la atención de las personas, contar de que, bueno, me pasó esto. Okay, so we're going to continue working with the anecdote. Vamos a continuar trabajando con la anécdota. And let's remember that we're talking about an interesting short story told by someone about your daily life. Solo para recordar que cuando decimos anécdota es que estamos hablando de una pequeña historia interesante dicha por alguien acerca de su día a día o de su vida diaria. Okay, so for this week we have 3 activities. We're going to review the anecdote. Para esta semana tenemos 3 actividades. Vamos a repasar la anécdota. Aparte de eso, vamos a trabajar con past tense, con el tiempo pasado simple, y vamos a realizar el cambio de unos verbos de presente a pasado, y con esos verbos vamos a ir formando una anécdota. Asimismo, tenemos una tercera actividad acerca de los connectors. También estamos utilizando para las 3 actividades la anécdota, pero pues depende de qué tipo de actividad vamos a estar realizando. Ok, for the activity number 1, para la actividad número 1 de esta semana, bueno, ya estuvimos viendo que era una anécdota, estuvimos viendo en dónde se utilizan, por quién puede ser dicha, etcétera, etcétera. Ok, let's read the anecdote for the activity number 1 aquí. Read the anecdote, where is my homework? And identify by colors the following parts. Then, identify the beginning, middle, and end in the text. Vamos a tener una anécdota con 3 parrafitos. Y nos está pidiendo que el title, el título, lo subrayemos o encerremos en rojo. Lo pueden encerrar o lo pueden subrayar, pero tiene que ser title in red, título en rojo. Después nos dice que el main character lo tenemos que encerrar en azul. Ustedes ahorita que estemos leyendo van a identificar cuál es el personaje principal y lo encierran o lo subrayan en azul. Después tenemos que subrayar o encerrar el personaje o los personajes secundarios en verde. Y el setting que es la locación en donde ocurre este evento, se va a encerrar o se va a subrayar con naranja. Ok, let's start reading. Vamos a empezar a a leer. Bueno, y también a subrayar. Where is my homework? This is the title, el título en rojo, acuérdense, title. Where is my homework? ¿En dónde está mi tarea? The first one. Y vamos a ir también identificando la parte porque nos dice que después de que subrayemos o mientras estamos leyendo puede ser, hay que identificar las partes. Acuérdate que beginning es la primeritita. Después sigue middle, que es el medio. Middle. Y por último tenemos el end, el final. Okay, now let's start reading.
Yesterday, I was doing my homework. It was very difficult. It was a very difficult math exercise. I hardly understood it at school, so I knew I had to practice at home doing my homework. There were 10 problems in the homework. I was working on how to solve them when suddenly I felt tired and I fell asleep. I fell asleep. After 15 minutes, I woke up, only to notice my homework had disappeared. Oh no! What a bad surprise! Suddenly, I heard a strange noise from the kitchen. When I went to check the noise, I saw my cat and my dog playing with my homework. I ran to grab my notebook, thinking the worst. To my surprise, that was not my homework. My math notebook was on the table. Ok. El título sabemos que es en rojo y nos está diciendo que hay que subrayar el personaje principal en azul. El personaje principal, ahorita que traduzcamos al español, es la persona que está contando esta anécdota, y los secundarios que van en verde van a ser por ahí unos animalitos, si es que pusieron atención a la lectura, como quiera ahorita lo traduzco al español. Y el setting creo que sería en la cocina, porque aquí dice kitchen. A ver. ¿Dónde viene kitchen? Aquí, kitchen. Este sería en naranja, kitchen, el setting, la locación de esta anécdota. Vamos a traducirla. ¿Dónde está mi tarea? Ayer, mientras estaba haciendo mi tarea, lo cual era ayer estaba haciendo mi tarea y era un ejercicio muy difícil de matemáticas. Casi no la entendí en la escuela, así que sabía que tenía que practicarla haciendo mi tarea. Eran 10 problemas en la tarea. Estaba trabajando en cómo resolverlos cuando de repente me sentí muy cansado y me dormí. Después de 15 minutos, desperté solo para darme cuenta de que mi libreta había desaparecido. ¡Oh no! ¡Qué sorpresa tan mala! De repente, escuché un sonido extraño en la cocina. Setting, ¿ok? Setting. Cuando desperté para checar el ruido, cuando fui a checar el ruido, vi a mi gato y a mi perro jugando con mi libreta. Corrí para agarrar mi libreta, pensando lo peor. Para mi sorpresa, esa no era mi libreta. Mi libreta de matemáticas estaba en la mesa, sobre la mesa. Ok, aquí tenemos algo muy importante, ¿sí? Tenemos un personaje principal y 2 personajes secundarios. El personaje principal es yo, la persona que está contando la historia. Cuando veamos la palabra I, que significa yo, que es una I en mayúscula, ese es el personaje principal, entonces ese lo vamos a encerrar o subrayar en azul. Los personajes secundarios son el gato y el perro. Estos los vamos a encerrar en verde. También los podemos subrayar, ¿ok? Y el setting, que es la locación, lo vamos a poner en naranja, que aquí ya les dije, es este de kitchen, ¿ok? Es lo único que tenemos que hacer, identificar las partes, beginning, middle, end, y también encerrar o subrayar de los colores que nos están pidiendo el title, el main character, el secondary characters y el setting. Ok, esta fue la actividad número 1. Hay que identificar las partes, que el título, el escenario, los personajes. Entonces, ya que leímos esta anécdota,
que les digo, son historias cortas que nos cuentan una historia divertida, una historia interesante. Esta historia pues a mí me resultó divertida porque el niño estaba todo preocupado por la libreta, pero al final de cuentas no era su libreta. Esa es una anécdota y captó nuestra atención porque estábamos de que, oye, entonces, ¿qué pasó con la tarea? Al final siempre nos dan la solución o el porqué del problema que hubo en el middle. En el beginning siempre empezamos de que, bueno, me pasó cuando yo estaba en no sé dónde, me pasó esto. En el middle me presentan un problema. El problema fue que esto y esto. Entonces, en el end, que es el final, ahí me dan la explicación de por qué pasó algo. O me dan la solución de cómo resolví esa problemática. ¿Ok? Entonces, that is the anecdote. Esa es la anécdota. Vamos a continuar con los siguientes ejercicios porque sí están un poquito, bueno, no están complicados, pero sí es mucho lo que tenemos que contestar. Entonces, simple past tense. Este tema es del tiempo pasado simple o el pasado, ¿sí? Con un verbo lo podemos modificar como nosotros gustemos para hablar de pasado, presente o futuro. Tenemos esa libertad de que al utilizar un verbo lo modificamos y cuando lo modificamos ya sabemos si estamos hablando del pasado, el presente o el futuro. El pasado, vamos a ver esta explicación que tenemos aquí, past. The past is used to describe things that have already happened. El pasado se utiliza para describir cosas que ya pasaron. Si ya hablamos del 2019, 2019 o 2020, hablamos de cosas que ya pasaron. Inclusive si hablamos del día de ayer, estamos hablando del past, pasado. Ya pasó. Things that already happened. De cosas que ya pasaron. En cambio, si hablamos de present, presente. The tense of a verb that expresses action or state in the present time. Este tiempo nos habla del verbo y expresa acción o estado en el tiempo presente. En el presente describimos qué es lo que pasa el día de hoy y también podemos utilizar un tiempo que se llama present continuous, que habla de lo que está pasando en este preciso momento. Ese es el presente cuando hablamos de hoy, ¿ok? Cuando hablamos del día de hoy o cuando hablamos de lo que está sucediendo en este preciso momento, ahí estamos hablando del present, presente. En cambio, si hablamos del future, que es el futuro, this is a verb tense that is used to refer to the future. Es el tiempo del verbo que es utilizado para referirse al futuro, ¿sí? Hablamos del 2022, 2023, inclusive el día de mañana. ¿Ok? Future, cosas que van a pasar. Past, cosas del día de hoy o que están pasando en este preciso momento. Y past, cosas que they already happened, ya pasaron. Entonces, teniendo esta explicación, aquí nos preguntan, today is January, el día de hoy es enero. Y pues por ejemplo aquí vamos a poner January 17th, 17 de enero 2022, porque estamos utilizando el verbo to be. Today is, el día de hoy es, o sea, el día de hoy presente, is January 17th, 2022. Ok, let's read these charts. Vamos a leer estos charts que dice present, today, past, yesterday, the day before yesterday, last Sunday, etc. Present, 28, past, 27.
present, November. Este es solo un ejemplo que nos ponen de que, bueno, si estuviéramos en el 28 de noviembre de 2019, este sería el presente. Y si quisiéramos hablar del pasado, pues sería un día antes. Yesterday, the day before yesterday. Ayer, anteayer, antier. Y así sucesivamente. Entonces, si estaríamos en un día 28, el pasado sería el día 27. Y así sucesivamente. Aquí tenemos una flechita que indica el tiempo. La línea del tiempo, past. Lo primeritito, present, en donde estamos, y el future, pues es donde se dirige la flecha. Nosotros estamos por aquí, no sabemos qué va a pasar por acá. Y pues aquí tenemos simplemente unas que son el estado del tiempo, que los meses, hablando también del tiempo, ¿sí? De cómo es que nos encontramos, cómo está el estado del tiempo, en qué mes estamos, etcétera, etcétera. Ok, vamos a contestar esto. Today is Monday. El día de hoy es lunes, Monday. Entonces nos están pidiendo que les digamos yesterday, what day? What day? What was the day yesterday? ¿Cuál fue el día de ayer? Ok. And tomorrow will be. Y también nos están preguntando el día de mañana. Si hoy que estoy grabando este video es lunes, yesterday, ¿qué día fue? What was the day yesterday? I'm talking about domingo. Domingo fue el día de ayer. Yesterday was. El día de ayer fue Sunday, domingo. Today is Monday. El día de hoy es lunes. And tomorrow, el día de mañana, tomorrow will be, el día de mañana será. ¿Qué día va a ser mañana? Después del lunes que viene. Remember, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Tomorrow will be Tuesday, ¿ok? El día de mañana será martes. Okay, now let's continue with the regular and irregular verbs. El día de hoy tenemos también este tema que es el de los verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares son los que terminan en ed cuando cambiamos de presente a pasado. Y los verbos irregulares son los que cambian completamente su estructura o a lo mejor son muy parecidos o a lo mejor son iguales, pero no se les agrega ed al final. Tenemos también otros verbos como por ejemplo help, helped, lo cambiaría a pasado agregando una ed al final. Work, por ejemplo, work, lo cambio a worked, aquí. Worked. Las estoy poniendo aquí estas porque son las que vamos a utilizar en el siguiente ejercicio, en la siguiente actividad, para que no se nos complique nada la actividad, ¿ok? Y pues estos son los verbos regulares, por ejemplo, jump, que significa saltar, se le agrega una ed al final y ya digo, saltar, salté o saltó. Ya estoy indicando que pasó. Ya pasó en el pasado, a lo mejor temprano en la mañana, a lo mejor ayer, a lo mejor el año pasado. Play, played, al final, ed al final, significa jugó. Yo jugué, él jugó, ellos jugaron, que ya pasó. Help, ayudar. Si yo digo I help you, yo te ayudo, significa que está en presente. Pero si le agregamos una ed al final del verbo, ahí ya no estoy indicando presente, estoy indicando pasado. Si digo I helped you, con ed al final, significa que yo te ayudé en el pasado, ya sea hacia ayer o antier, la semana pasada, el mes pasado, ya pasó. Ya no puedo volver a ese momento porque es en el pasado, perdón. Worked, worked.
trabajar, trabajé, trabajó. ¿Ok? Ya pasó, fue en el pasado, ya no puedo volver a ese tiempo. El tiempo presente lo estoy viviendo, el futuro lo voy a vivir, pero al pasado yo ya no puedo regresar, yo ya no puedo estar en el pasado porque ya pasó. A ver, aquí tenemos fall, fell. Y también tenemos read, read. Este se escribe igual. Fall significa caer, fell significa que ya se cayó, ¿sí? Que ya está en el pasado. Del verbo caer, pero pasó ya. Y read significa leer. Run significa correr. Have, has significa tener. Y aquí ya están pasados al tiempo pasado simple. ¿Ok? Este del presente me indica lo que está pasando y en el pasado me indica el verbo que esto o pasó ayer, o pasó antier, o pasó la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, pero ya no puedo regresar a ese momento, a ese tiempo. Ok. So, activity number 2. Actividad número 2. Complete the chart. Change the verbs from present tense to past tense. Then use the sentences in the past to write an anecdote. Completa el cuadro. Cambia los verbos del presente al pasado. Después, utiliza las oraciones en pasado para escribir una anécdota. El siguiente ejercicio está muy sencillito. Tenemos que utilizar estas oraciones, cambiar el verbo de presente a pasado y después juntamos las oraciones y pues en el título ahorita le ponemos título, identificamos qué oración va en el beginning, en el comienzo, qué oración va en middle, recuerda que en middle se presenta la problemática y el end, el final. Ahí nos dicen cómo se solucionó o cuál fue el motivo de la problemática. Ay, una disculpa. Ok. Vamos a empezar. Present tense. I work in a hospital. Yo trabajo en un hospital, pero tenemos que cambiarlo a pasado. Y aquí me pusieron last year. El año pasado yo work. Lo cambiamos a pasado. Recuerda que es un regular verb, un verbo regular. Entonces hay que cambiarle y le agregamos una ed, una ed al final. I worked in a hospital. Yo trabajé en un hospital. One day I helped a boy. Un día ayudé a un niño. Perdón, un día yo ayudo a un niño, pero hay que cambiarlo al pasado. Help, helped. Agregamos ed al final. One day I helped a boy. Un día yo ayudé a un niño. Number 3. Because he fell on a cactus. Porque él cae en un cactus. Pero esto ya pasó, entonces vamos a ponerle because, porque he fell, cambiamos fall que está en presente a pasado, fell, fíjense, aquí no se le agrega ed al final, como en estos verbos regulares como work y help. Fall es un verbo irregular, a estos verbos no se les agrega ed al cambiar a pasado. Puede cambiar algo en su estructura, en la estructura de la palabra, puede cambiar una vocal, puedes utilizar la misma palabra, pero no se le va a agregar una ed. Cambia la palabra, pero no se le agrega ed. En estas la palabra no cambia, simplemente se le agrega una ed al final en los verbos regulares. En los irregulares la palabra o se va a mantener igual, el verbo se mantiene igual, o puede cambiar algo en la estructura de la palabra. Because he fell on a cactus. Porque él cayó en un cactus. Title, ¿qué vamos a ponerle de título?
my life. O le podemos poner algo del hospital. My work in the hospital. Mi trabajo en el hospital. Y vamos a empezar a escribir la anécdota. Simplemente voy a unir estas oraciones, ¿ok? Last year, I worked in a hospital. El año pasado yo trabajé en un hospital. I was working as a, podemos ponerle doctor o nurse. Podemos poner doctor o enfermero, ¿sí? Yo estaba trabajando como un doctor o un enfermero. One day, I helped a boy. He had an accident and was in pain. Él tuvo un accidente y tenía mucho dolor. Because he fell on a cactus. Porque él se cayó en un cactus. Ok, una pequeña anécdota. Vamos a poner el beginning. ¿Cuál fue el beginning? El año pasado yo trabajé en un hospital. Estaba trabajando como un doctor o como un enfermero, puede ser cualquiera de los dos. Un día ayudé a un niño. Él tuvo un accidente y tenía dolor porque él cayó en un cactus. Entonces, el beginning. Last year, I worked in a hospital. I was working as a doctor/nurse. Ese es el beginning. El middle. One day, I helped a boy. He had an accident and was in pain. Un día ayudé a un niño. Él tuvo un accidente y tenía dolor. El end. Because he fell on a cactus. Porque él se cayó en un cactus. Ya tenemos nuestra anécdota formada. Aquí ya cambiamos de presente a pasado y ya identificamos las partes de la anécdota. Lo bueno es que las anécdotas son historias muy cortitas. Si se fijan, trabajamos muy rápido con este ejercicio. Puedes ponerle pausa al video para contestar bien el ejercicio. ¿Ok? Recuerda, el pasado son cosas que ya pasaron y ya no podemos vivir ese momento. El presente es lo que estamos viviendo y el futuro son cosas que vamos a vivir, pero vamos a tener que vivir. Vamos a ir a ese momento. En el pasado ya lo vivimos, ya no podemos regresar. En esto, con los verbos regulares, vamos a utilizar el pasado, ¿sí? Los verbos en presente y en futuro pues se van a utilizar casi siempre en su base forma, que es esta. Pero en el pasado, que son las cosas que ya pasaron, que ya no vamos a vivir, que estamos hablando que fue del día de ayer o antier o el mes pasado, vamos a cambiar los verbos regulares agregando una ed al final o utilizando verbos irregulares que les digo, pueden cambiar alguna letra, puede cambiar la estructura o puede mantenerse igual el verbo. Los verbos regulares se les conoce así porque solo se les agrega una ed al final. Y los verbos irregulares pueden mantenerse, pueden cambiar alguna que otra vocal o alguna que otra consonante. Ok. Vamos ahora a empezar con este tema que también está muy cortito.
se llama connectors, conectores. Vamos a explicar qué son los connectors, vamos a ver algunos ejemplos de conectores. Y para la actividad número 3 tenemos que relacionar el beginning con el párrafo que corresponda, middle y end. Y tenemos que encerrar los conectores, así que vamos a empezar para que el video no esté tan largo. Connectors. We're able to connect sentences using these words. Connectors of sequence are those words which link our ideas so that our stories have coherence and so people can understand them easier. Los conectores. Somos capaces de conectar oraciones utilizando estas palabras. Los conectores de secuencia son aquellas palabras que enlazan nuestras ideas para que nuestras historias tengan coherencia y la gente pueda entenderlas mejor. Ok. Vamos a ver estos conectores first, before all others or anything else in time, order, rank, etc. Primero, first, esto significa primero, antes que los otros o cualquier cosa en tiempo, orden, rango, etc. Cuando estamos hablando de first, es que estamos haciendo énfasis en que eso fue lo que pasó primero. Sigue then. Then significa lo que sigue, ¿sí? Después. Then significa después. Next in order of time. Lo que sigue en orden de tiempo, lo que sigue después de first. First, then, después. Next significa enseguida, o sea, siguiente de eso. In the place, time, importance. Nearest or immediately following. Next significa que después de esto, enseguida pasó lo siguiente. Se oye muy redundante, pero así son los conectores. Primero, después, enseguida, y aquí nos dice, en el lugar, tiempo, importancia, lo más cercano o inmediatamente lo que sucedió después de este, después de then. After that significa después de eso. Later in time, afterward, después en tiempo. Y finally, finalmente, o sea, lo que pasa al final. At the final point or moment, in the end. En el momento o punto final, en el fin. Y así van. First va a ir primero, le va a seguir then, cuando estamos hablando. Utilizamos de que, bueno, primero pasó esto, después pasó esto, enseguida esto, después de eso esto, y finalmente así se terminó mi anécdota. Lo mismo pasa con el inglés, vamos a estar utilizando estos conectores, recuerda, son palabras que nos ayudan a, como su nombre lo dice, conectar ideas. Y nos ayuda también a que tengan un orden cronológico, qué pasó primero, qué fue después, qué fue enseguida, qué fue después de eso y qué fue lo que pasó al final. ¿Ok? Este es el orden que tienen que llevar. Activity number 3, actividad número 3. Match the following paragraphs in order to form an anecdote. Circle the connectors in red. Relaciona los siguientes párrafos para formar una anécdota. Encierra los conectores en rojo. Ok. Creo que yo puedo utilizar el marcatextos para unir las partes con los párrafos y ustedes van a encerrar los conectores. Yo les voy a ir indicando. Igual aquí están estos. Son los 5 conectores que estuvimos viendo aquí. First, then, next, after that. Ok. Beginning, middle, end. Comienzo, medio y final. Then, the principal of the school called the firefighters and finally helped us to get out because the mud was almost to our waist. Después, el director de la escuela llamó a los bomberos y finalmente nos ayudaron para salir porque el lodo ya casi nos llegaba a la cintura. On a rainy day, my mom took us to the school and had a terrible accident.
First, when I started walking a few steps, I sank into a big hole that was covered with mud. It seemed like a swamp. En un día lluvioso, mi mamá nos llevó a la escuela. En un día lluvioso, mi mamá me llevó a la escuela y tuve un accidente terrible. Primero, este es un conector, hay que encerrarlo en rojo. Comencé a caminar algunos pasos y me hundí en un hoyo muy grande que estaba cubierto con lodo. Parecía un pantano. Suddenly, a teacher heard my trembling voice and tried to help me, but he also sank. Next, aquí está otro conector. When we were trying to get out, we sank more and more. Los conectores que vamos a subrayar, encerrar en rojo son first, next y then. Aquí también tenemos finally. Son los que vamos a subrayar. Then, finally, first, next. Otra vez. Then en rojo. Encerramos en rojo. Then, finally, first, and next. Beginning. Vamos a ver qué es lo que dice cada uno de los párrafos. Después, el director de la escuela trató de llamar a los bomberos y finalmente nos ayudaron a salir porque el lodo estaba casi en nuestras cinturas. En un día lluvioso, mi mamá me llevó a la escuela y tuve un terrible accidente. Primero, cuando comencé a caminar unos cuantos pasos, me hundí en un agujero muy grande que estaba cubierto con lodo. Parecía un pantano. De repente, un maestro escuchó mi voz quebrante y trató de ayudarme. Esto significa que la voz era como que estaba asustado el niño, que estaba atemorizado. Pero, dice que lo trató de ayudar, pero él también se hundió. Enseguida, cuando tratamos de salir, nos hundimos más y más. Entonces, beginning, on a rainy day. Middle, suddenly. And, pues, ¿cómo se solucionó el problema? Vamos a leerlo ahora en orden. On a rainy day, my mom took me to the school and I had a terrible accident. First, when I started walking a few steps, I sank into a big hole that was covered with mud. It seemed like a swamp. Suddenly, the teacher heard my trembling voice and tried to help me, but he also sank. Next, when we were trying to get out, we sank more and more. Then, the principal of the school called the firefighters and finally helped us to get out because the mud was almost to our waist. ¿Quedó? En un día lluvioso, mi mamá me llevó a la escuela y yo tuve un terrible accidente. Primero, cuando comencé a caminar unos pasos, caí en un agujero grande que estaba cubierto con lodo. Parecía un pantano. De repente, un maestro escuchó mi voz, atemorizada, y trató de ayudarme, pero él también se hundió. Después, cuando tratamos de salir, nos hundimos más y más. Después, el director de la escuela llamó a los bomberos y finalmente nos ayudaron a salir porque el lodo casi nos llegaba a la cintura. Ok, entonces esta semana estuvimos repasando anecdote, vimos el past tense, el tiempo pasado y los connectors. This is everything for this week. Eso es todo por esta semana. Yo sé que el video estuvo un poquito largo, pero son temas que tenemos que ver. La próxima semana vamos a tener el quiz, que ya es al final de mes, el quiz de enero.
vamos a estar trabajando lo que se vio en esta ocasión, en este mes. Y pues espero que se encuentren muy bien todos. Espero que estén siguiendo todas las medidas de prevención del contagio de COVID-19. Y pues nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir en línea, entonces hay que subir las evidencias, enviarlas para que yo las pueda revisar, ¿ok? Thank you very much for paying attention. Muchas gracias por prestar atención aquí a esta clase. See you next week. Nos vemos la próxima semana and goodbye. Take care. Cuídense mucho.